Maestros, buenas noches. Miren, hoy es miércoles 22 de octubre. Ese es el video 911 y se va a titular Resumen detallado de los ajustes razonables, porque este es un tema que compartí yo en imágenes el lunes en la noche y a esta hora, que son las 9 de la noche, pues ya más de 103,000 en menos de 48 horas, en menos de 2 días, más de 103,000 maestros han tomado la publicación. Y en el video de anoche, yo les dije que les iba a hacer este video sobre un resumen detallado de los ajustes razonables tomados por mi asistente del texto informe especial sobre la accesibilidad de los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2019. Entonces, sin más preámbulo, nos centramos al documento. Este es el documento, el resumen detallado de los ajustes razonables según el informe especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Este resumen detallado me lo hizo la inteligencia artificial de este texto. Este es el informe especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Es un texto de 523 páginas, pero solamente le pedí yo que me hiciera o que retomara lo que viene de ajustes razonables, porque ese es el tema. También hay otros documentos que hablan de ajustes razonables. En Nuevo León tenemos este documento del año 2021. eh, pues creo que es de cuando estaba el Bronco, Jaime H. Rodríguez Calderón, gobernador del estado de Nuevo León, es de Jaime Rodríguez el Bronco, y es ajustes razonables para la educación inclusiva del 2021. Tenemos este documento también, y tenemos este otro documento que es desde que estaba nuestro director de educación especial, Carlos Caleb Fernández Salazar, que en paz descanse, también en el gobierno del Bronco. Y bueno, también tenemos unos ajustes razonables que vienen en el documento Glosario de Apoyos Educativos y Ajustes Razonables para garantizar la participación plena de estudiantes con discapacidad. Este es un documento de la UNESCO. Este Glosario de Apoyos Educativos y Ajustes Razonables, este es un documento de la UNESCO de hace como 2 años, pero bueno, vámonos al resumen detallado del informe especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Según el chat GPT, en el resumen que hace de los ajustes razonables, nos marcan 9 puntos. El noveno punto es una conclusión general, pero nos marca en el punto 1, nos dice sobre el concepto y fundamento de ajustes razonables, nos dice que los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no implican una carga desproporcionada o indebida aplicadas en casos particulares para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, con sus compañeros o con las demás personas. Esa definición, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, viene en el artículo 2 de la Convención, y en México la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación amplía el concepto de ajustes razonables a la infraestructura, a los servicios, siempre que no afecte derechos de otros, derechos de terceros. Entonces, pues bueno, aquí está un concepto y un fundamento de lo que son los ajustes razonables. Punto número 2, diferencias entre accesibilidad y ajustes razonables. Nos dice que la accesibilidad se aplica a grupos de personas, es una obligación ex ante, debe preverse antes de una solicitud, requiere normas generales, amplias y uniformes y busca eliminar barreras estructurales y sociales. Y los ajustes razonables se aplican a casos individuales. Es una obligación ex nunc que surge cuando una persona lo necesita. Se analiza caso por caso y busca resolver una desventaja particular en comparación con los demás. Por ejemplo, aquí nos dice el ejemplo, dice accesibilidad.
Bueno, aquí nos dice que el transporte público con rampas y señalización visual y auditiva y ajuste razonable, pues nos habla de una trabajadora embarazada o con discapacidad que solicita un cambio de horario o mobiliario porque lo necesita en el momento que surge la necesidad de hacer un ajuste razonable. Y en cambio, la accesibilidad, pues se aplica a grupos de personas y es una obligación ex ante, o sea, debe preverse antes de una solicitud. O sea, antes de que esta mujer trabajadora, embarazada o con discapacidad solicite un cambio de horario mobiliario, bueno, si hubiera la accesibilidad, pues se le daría antes de que surgiera la necesidad. Bueno, punto número 3, ¿qué se considera razonable? Bueno, un ajuste es razonable si cumple con criterios de habilidad y proporcionalidad, considerando 5 puntos. Para que un ajuste sea razonable, tiene que cumplir con criterios de vialidad y proporcionalidad. Por ejemplo, debe de estar en las disposiciones legales aplicables, se basa en hechos y necesidades del caso concreto, hay costos financieros y prácticos, hay disponibilidad de recursos y si el ajuste no genera riesgos o afecta derechos de otras personas, a terceras personas. Si no es viable un ajuste costoso, por ejemplo, instalar un elevador, como el caso que viene en el documento, bueno, deben ofrecerse alternativas funcionales como asistencia personalizada. Y en el caso de este ejemplo, en el texto completo de más de 500 páginas, viene que una mujer necesita un elevador. Pues se pide como un ajuste razonable el elevador porque utiliza sillas de ruedas y resulta que es altamente costoso y al final se ponen de acuerdo todos los vecinos, todos los apartamentos, pues para subirla y bajarla con todo y silla de ruedas, subirla y bajarla con todo y silla de ruedas. Ese es un ejemplo que viene en el texto completo de más de 500 páginas. Entonces, hay que considerar qué es razonable, qué es razonable. Nos vamos al punto número 4, dice, ¿quién puede solicitarlos? El ajuste razonable, pues aquí dice que aunque están pensados para personas con discapacidad, cualquier persona puede solicitarlos si se encuentra en desventaja por cómo se organiza un sistema o servicio. Esto incluye razones, por ejemplo, de edad, de género, de religión, de salud, orientación sexual o situación social. El requisito es que la solicitud cumpla, cumpla los criterios de razonabilidad. ¿Cuáles son los criterios de razonabilidad? Bueno, pues son estos: que esté contemplado en las disposiciones legales y aplicables, que se refiera a hechos y necesidades del caso concreto, que los costos financieros y prácticos, bueno, que no sean muy onerosos, que haya disponibilidad de recursos y que no genere riesgos o afecte a derechos de otras personas. Estos 5 puntos se tienen que cumplir para que la persona pueda solicitar o exigir un ajuste razonable. Dice, por ejemplo, tipos y costos, sin costo, ajustes razonables sin costo, puede ser cambios de actitud, ajustes en la comunicación, flexibilidad y en procedimientos. Con costo pueden ser modificaciones físicas o tecnológicas, ambos pueden ser necesarios para eliminar o superar barreras. Entonces hay ajustes razonables sin costo y hay ajustes razonables con costo. Punto número 6, marco internacional y jurisprudencia que hablan sobre los ajustes razonables. El caso de Chinchilla Sandoval contra Guatemala, bueno, pues aquí son casos donde se solicitaron ajustes razonables y por ahí pues tuvo que intervenir la Corte Internacional de Derechos Humanos en el 2016 y eso marcó un precedente. Por ejemplo, la falta de accesibilidad y ajustes razonables a una prisión, la falta de accesibilidad y ajustes razonables a una prisión constituyó discriminación y violación de derechos humanos y ahí tuvo que intervenir la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte afirmó que los estados deben adoptar medidas de accesibilidad y ajustes razonables adecuados para garantizar la autonomía e inclusión. Punto número 7. En cuanto al enfoque de derechos humanos, los ajustes razonables nos dice que son obligación jurídica desde el punto de vista de derechos humanos. Los ajustes razonables son obligación jurídica y ética del Estado
y las instalaciones y está derivada del principio de igualdad y no discriminación. Su omisión constituye una forma de discriminación. Constituye una forma de discriminación según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Punto número 8. En el contexto educativo y laboral. En educación, los ajustes razonables implican, a ver, maestros, esto va para las escuelas. En educación, los ajustes razonables implican adaptar contenidos, materiales, tiempos y evaluaciones. Adaptar contenidos, materiales, tiempos y evaluaciones. Cuando aplicábamos la la evaluación psicopedagógica y hacíamos una propuesta curricular adaptada con aquel anexo 6 de las normas de control escolar de mayo de 2019. Bueno, pues los ajustes razonables los hacíamos en la metodología, en los contenidos, en los propósitos y en los materiales. Los ajustes razonables los hacíamos en la metodología, en los propósitos, en los contenidos y en los materiales. Ah, y en la evaluación también. Entonces, pues este tema está muy, muy interesante para tomarlo en cuenta para, pues ahora con el programa los programas de mejora continua, los programas analíticos de escuela y las planeaciones didácticas y con el trabajo por proyectos, pues hay muchos ajustes razonables que se pueden implementar para aquellos alumnos que tienen alguna condición de discapacidad y para que puedan participar en todos esos proyectos, este, con la metodología crítica, ¿verdad? Bueno, ok, entonces en educación los ajustes razonables implican, ok, hay que hacer adaptaciones a los contenidos, materiales, tiempo y evaluaciones, pues aquí también van las metodologías. Hay que utilizar formatos accesibles como Braille, el sistema Braille, material de audios y macrotipos, y hay que promover la participación en entornos inclusivos, promover la participación en entornos inclusivos. Entonces, aquí es donde dice adaptar contenidos, materiales, tiempos y evaluaciones, pues esto va muy relacionado, porque nosotros tenemos en aquella propuesta curricular adaptada, tenemos adecuaciones a los elementos de acceso y adecuaciones a los elementos metodológicos, creo que así venía. Y todo esto va muy relacionado. En el trabajo puede incluir los ajustes razonables en el trabajo, o sea, en el área laboral, puede incluir modificación de horarios, adaptación de equipos o mobiliario y flexibilidad en procedimientos administrativos o productivos. Maestros, y como conclusión general, los ajustes razonables, esto lo voy a poner abajo del tema de este video. Los ajustes razonables son una herramienta individual y flexible que complementa la accesibilidad universal. No sustituyen las políticas de accesibilidad general, sino que garantizan, los ajustes razonables garantizan la igualdad de oportunidades en situaciones específicas, por eso son individuales, removiendo barreras concretas que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos. Yo espero que esta información pues, les sea de utilidad. Ahí están las dos imágenes en mi muro de Facebook y el maestro iberoamericano. Y ahorita para antes de las 12 de la noche voy a hacer el otro corte para ver a cuántos maestros o a cuántas personas ha alcanzado. Más, aparte de las 103,000, aparte de las más de 103,000 que han tomado esta publicación en menos de 48 horas o en menos de 2 días. Este es el video 911 y muchas gracias a esos compañeros que han tomado esta publicación sobre los ajustes razonables porque es un buen tema, aparte de los 12 que vienen en las orientaciones para esta segunda sesión y aparte de los 5 que vienen para las escuelas de multigrado. El tema de ajustes razonables es un tema de interés nacional en el magisterio porque se puede aplicar en todo el sistema educativo
En toda educación básica, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria, en educación media superior, en educación superior, pero es un mandato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. Es un mandato del artículo tercero de la Constitución mexicana en su reforma del 15 de mayo del 2019, en el artículo tercero, fracción 2, incisos E y F, y es un mandato de la Ley General de Educación del 30 de septiembre del 2019. Este es el video 911 y nos vemos en el siguiente video.